Muy buenas noches para todos. Volvemos a reiterar el saludo también para los que van a estar viendo esta clase en diferido. En otros momentos a lo largo de la semana hay muchas personas, casi otras 300 personas que ven esta clase y eso nos alegra enormemente. Así que deseamos que a cuantas más personas pueda llegar la palabra de Dios, mayor bendición habrá. Y queremos que el pueblo de Dios sea fortalecido, alimentado espiritualmente, y aunque tal vez no nos veamos nunca personalmente, un día en el cielo nos podremos abrazar y recordaremos estas clases sin duda alguna, y será una bendición. Bueno, pues vamos a pedir la bendición del Señor antes de entrar en este tema, un tema difícil, controversial, pero muy interesante también de meditar en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias queremos darte porque eres un Dios bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que se desprenden de ella. Gracias, Señor, porque tú nos salvas para tu reino, nos introduces en tu familia, la familia de Dios. Pero esperas de nosotros, Señor, una conducta. Como ya hemos hablado anteriormente, hay un llamado a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Es un alto llamamiento, no para nuestra gloria, pero sí porque formamos parte de una eterna familia comprada a un alto precio. Eso, Señor, nos da muchos privilegios, pero también conlleva deberes y responsabilidades. Y hay situaciones a veces donde no sabemos bien cómo proceder, especialmente en lo que toca a aquello que afecta a otros cristianos, a otros hermanos en la fe, y eso crea controversia, incluso a veces problemas muy tristes en la vida de las familias, en la vida de las iglesias. Hay enfrentamientos, hay discusiones e incluso tristes divisiones. Por eso, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría y podamos hoy abordar este tema bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos agradecidos, poniéndonos en tus manos de amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a nuestro tema en el paso 11. Vamos a compartir la pantalla, dejar abierto el sonido para que me podáis escuchar, lo cual es necesario, por lo menos. Y así entonces tenemos aquí las cosas acomodadas. El paso 11, como veis, puedo hacerlo, pero, y ahí faltan los puntos suspensivos, ¿no? Debo, y esa es la pregunta. Puedo hacerlo, pero ¿debo hacerlo? Y entonces tenemos aquí a nuestra hermana Cristiana con un gran signo de preguntas. ¿Cómo vestir? ¿Cuáles fiestas? Porque el mundo nos propone muchas veces, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy a la boda de mi sobrino que se casa en una iglesia católica si yo soy evangélico? ¿Qué pasa con los carnavales y las fiestas y los disfraces? Tristemente, y ya ni hablemos de esta fiesta de Halloween, ¿no? Que la celebran en los colegios, los profesores, y que es horrible, verdaderamente horrible. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué no puedo escuchar? ¿O qué diversiones? ¿Qué entretenimientos? El mundo también es muy astuto y nos propone ciertas cosas que pueden no ser del todo buenas para nuestras vidas. Así que entramos entonces en este tema y nos encontramos con la declaración de nuestro manual. Hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes.
Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos entretenimientos. Estas prácticas dudosas causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se deben practicar. El baile, por ejemplo. Muchos de nosotros nos hemos criado en iglesias donde bailar era lo más mundano que podía existir y, vamos, no podías ni ir al baile del pueblo, de la ciudad, ni algún baile que hacían los compañeros de colegio, por supuesto, y que hablar de las discotecas, por supuesto, que eso ya es un sitio donde... bueno, ya voy a comenzar a dar respuestas, ¿no? Pero a veces Dios no manifiesta su presencia. Dios está en todos lados, ¿eh? Pero hay lugares donde no se hace presente, donde no se deja ver, ¿vale? Entonces, siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. El problema está cuando habían otros evangélicos y otras iglesias de la ciudad que permitían bailar a sus jóvenes y hacían, por ejemplo, en la boda de alguien, pues tenían un baile que no tenía nada que ver con un baile de un club nocturno, ni siquiera canciones con letras pecaminosas, abiertamente sensuales, diríamos así, sino era realmente, como dicen algunos, hacer el tonto, divertirse un rato y poco más, ¿no? En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. Vamos a ver algunos principios sacados de sus enseñanzas que nos ayudarán a tomar decisiones en áreas dudosas. Ahora tenemos ahí un falso y verdadero que vamos a abordarlo ahora mismo. Y la primera frase dice, hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero no me convienen. Pues a esta primera frase ya prácticamente es algo que ya hemos respondido. Tenemos que decir que sí, es verdad. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero obviamente revisten ciertas condiciones, ciertos peligros, y entonces no me convienen. No son para el bien mío ni de nadie. Luego tenemos, mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros. Y obviamente también esta es una declaración verdadera, porque precisamente por eso Pablo tuvo que escribir acerca de las comidas sacrificadas a los ídolos. Habían personas que no tenían mala conciencia, compraban en la carnicería sin preguntar y se hacían su buen asadito en casa, mientras otros iban y decían, esta carne viene del templo tal, y entonces ya no la querían comer. Entonces, Pablo tiene que intervenir y dar su consejo en relación a esta situación que para algunos era piedra de tropiezo. Luego tenemos otra declaración y esta es contundente. Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero. Notemos que no es un signo, no hay signos de preguntas aquí. Aquí es una afirmación. Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que me dé la gana. No me importa que piensen los demás, que miren los demás, que opinen los demás. Y aquí ya la cosa se nos complica un poquito y tenemos que decir que en realidad es una declaración falsa, porque Pablo precisamente va a tratar este tema con los corintios que se estaban, digámoslo claramente, zafando en un montón de situaciones que estaban perjudicando a otros hermanos en la fe. Y lo que Pablo les va a decir es, mirad, no podéis hacer lo que os dé la gana. Muy bien, el primer apartado es conveniente, y se nos lleva a 1 Corintios 10, 23. Ahí el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto,
Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. Y lo vamos a plasmar aquí, no hay secreto en ello. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ahora, tenemos que dar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo entiendo que hay cosas que no son malas y no están prohibidas, pero no traen bendición espiritual a la vida. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que hay quienes sugieren que esto pudo ser un lema de los corintios. Era cierto que sin importar qué pecado cometa un creyente, Dios perdona, porque la Biblia lo afirma así, en Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice que ha perdonado todos nuestros pecados, y cuando miramos a la cruz, vemos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque en realidad todos mis pecados eran futuros cuando Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo ha llevado sobre sí el pecado que he cometido ayer, el que he cometido hoy y el que cometeré mañana, a pesar de que no debiera yo voluntariamente pecar. Pero voy a pecar, porque si digo que no tengo pecado, dirá Juan, le hago a Dios mentiroso. Y hay malos pensamientos, hay actitudes incorrectas, hay orgullo, hay vanidad, hay avaricia, hay... De dentro del corazón, dijo Jesús, sale lo malo, ¿no? Todo eso que sale de este corazoncito que sigue latiendo todavía con la vieja naturaleza, ¿no? Que a veces quiere salir y más cuando me ofenden, cuando me enfado, cuando se me atraviesa otro vehículo o me pita el de atrás y me pone nervioso, o alguien hace una maniobra inadecuada y pone en peligro mi vida y uno le sale de decirle un montón de cosas y uno dice después, perdón señor, es que esto no debió salir de mi boca, ¿no? Pero somos así, ¿no? Esa es la lucha permanente, ¿no? Ahora, Dios perdona, pero no todo lo que ellos hacían era de provecho o algo benéfico. Y claro, el precio del abuso de la libertad y de la gracia, pues es muy alto. El pecado, hermanos, produce pérdidas, siempre, siempre. Nunca el pecado va a traer ningún tipo de ganancia a la vida de nadie, y mucho menos a la vida de un cristiano. ¿Podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida? Bueno, ¿alguien se atreve a abrir su micrófono y dar una sugerencia? Bueno, emborracharse, pastor. Emborracharse. No, bueno, ahí tendríamos, bueno, el tema del alcohol, El cigarrillo. el cigarrillo, también. Sí, porque no dice en la Biblia eso, pero el de emborracharse así dice. Claro. ¿Alguna música? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, claramente, ¿eh? Vale. Pero la Biblia no habla de fumar. Y no habla de fumar. Mirad una cosa. A ver, ¿quién más? Ahí están levantando todas las manos. ¿Sabe qué? Rita, ¿qué querías decir? A ver, la veo a Rita, pues no veo a todos. Yo. ¿Cómo no? Gracias, pastor. ¿Sabe qué? A perder tiempo en las redes sociales, perder tiempo en algo que no edifica al Señor y no edifica a nosotros. Vale, muy bien. A veces se pierde el tiempo, se mata el tiempo, como decíamos el otro día, ¿no? Sí. Modesto, ¿querías decir algo? Tienes que abrir. Le decía que en las diversiones es algo relacionado con lo que dijo la hermana, pues estar dándole prioridad en otras cosas y no, a lo mejor puede estar uno en redes sociales pero edificando, ¿no?
También, pero claro, claro. lamentablemente no es así. Ella hablaba de perder el Lo- tiempo en las lo- redes sociales. No, no hablaba de ganar tiempo. No lo hago yo para bendecir a nadie, sino simplemente por un entretenimiento y tal. Bueno, tenemos que seguir. Sé que ahí Judy también levantó la mano. Y ¿qué quiere decir Judy? Rápido, rápido, venga. Amistades y conversaciones. También, claro. Bueno, la palabra de Dios también es muy interesante porque la Biblia habla de los amigos, ¿eh? Dice el Salmo 119, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ojo, a veces tenemos que filtrar las amistades. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he confiado. Entonces, a veces hay que poner límite a ciertas amistades si no me edifican, si no me bendicen o si son un lastre, porque a veces hay buenos amigos, pero que en la parte espiritual se convierten en una verdadera maldición, negando a Dios y a veces proveyendo conversaciones que no edifican para nada, incluso sucias, en fin, de todo, hay de todo en el mundo, ¿no? Entonces, hay ciertas amistades con las que tenemos que mantener distancia. Muy bien. A ver qué he puesto yo aquí. No sé si he puesto algo. Sí, la música que escucho. ¿Qué tipo de música escucho? Incluso puede ser la práctica de un deporte. O ir o no al cine. ¿Vale? Yo recuerdo mi niñez, el cine era pecado. Bueno, si los pastores o los líderes de la iglesia se enteraban que habías ido al cine, vamos, no podías ni pisar la iglesia casi. te, te, vamos, te ponían en disciplina inmediatamente, era muy pecaminoso. Vale, resulta que ahora todos, de hecho, ver televisión. Hay lugares, hay países donde la gente tiene prohibido tener televisión en casa y se lo prohíben desde la iglesia, ¿eh? Y algunos la tienen escondida en los placares, en los armarios, y la abren y la miran y luego cierran que nadie que venga a la casa se entere que tiene una televisión. Eso es muy triste realmente, es muy triste, ¿no? Porque claro, la televisión hoy ofrece muchas alternativas educacionales y de información y de muchas cosas que tenemos que saber manejar. Pero claro, también puede ser y hay lugares donde, vamos, desde la iglesia misma se regula ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece terrible, pero bueno, con todo respeto lo digo, hacia quienes lo puedan hacer con muy buena intención, ¿vale? A veces tenemos que valorar también. Yo no tengo rencor, por ejemplo, a mí ir al cine, vamos, era algo malo. Yo recuerdo una vez que mi madre me dio permiso para ir al cine. ¿Por qué? Porque yo había leído un libro y ese libro lo habían hecho una película, era un libro muy bonito, María se llamaba, de la historia de una chica que finalmente muere por una enfermedad, una historia muy triste, y la llevaron a la pantalla. Y yo, ese libro fue uno de los primeros libros que yo como adolescente leí, y yo fui a mi madre y dije, mamá, ¿me dejas ir al cine? Y mi mamá lo habló con mi padre, me dijeron sí, me dieron el dinero, vas a ir a ver tal película, era una película sana absolutamente, no tenía nada. Y yo invité a otro chico de la iglesia y cuando fui a buscarlo a su casa, la madre me puso, vamos, los ojos nunca se llenan, hoy vas a ver esta película, mañana vas a ir a ver otra. Le prohibió terminantemente al hijo ir al cine. Claro, yo tengo que decir hoy que ese chico renegó de la fe, abandonó la fe muy pronto, se fue al mundo, hizo cosas absolutamente pecaminosas y lleva una vida realmente muy, pero muy triste y le amargó la vida a su madre. No digo que simplemente porque no le haya dejado ir al cine, simplemente lo que quiero decir es que a veces hay ciertos legalismos que se llevan a un extremo. Bien, si algo no edifica, bueno, punto 3, ¿por qué no le convienen algunas cosas? Fíjense en la última frase de 1 Corintios 10:23. Y dice aquí, no todo edifica. Aunque esté en libertad de practicar muchas cosas, no todas
edifican mi vida. No todas van a traer bendición, no todas van a permitirme conocer más a Dios. Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar, ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? Esa es una buena regla. ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Claro, porque no solo puede ser que no me ayude a crecer, también puede ser que me perjudique y me lleve a dudar de la fe, a poner en tela de duda mis convicciones espirituales, a plantearme si ciertas cosas en realidad el mundo las practica, pero no son tan graves, y la Biblia dice que son pecado. Y, por ejemplo, en el área sexual, ¿qué vamos a hablar? ¿No? El mundo para el mundo, hoy, vamos, no hay ningún problema, todo el mundo se puede acostar con quien quiere, no hace falta llegar al matrimonio, en fin, es terrible los principios del mundo, ¿no? Pero claro, nosotros obviamente tenemos que obedecer al Señor. Él, vamos a ver las cosas que nos dice con respecto a la santidad. Muy bien, el punto 4. Lea 1 Corintios 6, 12, que entiende de la última parte del versículo. Y ese versículo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿qué entendemos de esa última parte? Que nada debería ejercer dominio sobre mí ni esclavizarme. Y esto es precisamente el problema que tenemos, por ejemplo, con el cigarrillo, con el tabaco. Generalmente las personas que fuman quedan presas de ese hábito, no se lo pueden quitar. Conozco muchas personas que llevan décadas luchando contra eso y no han logrado vencer ese hábito en sus vidas. Obviamente lo mismo pasa con el alcohol. El que es alcohólico lo es para toda la vida. Nunca se deja de ser alcohólico. Tristemente, una persona que cae en el alcoholismo va a tener siempre una tendencia. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, cuando celebramos la Cena del Señor, hemos dejado hace muchos años de poner vino y poníamos un vino dulce exquisito, riquísimo, pero lo tuvimos que suspender porque personas que venían a la iglesia habían tenido un pasado de alcoholismo y no podían probar una gota de alcohol. Y entonces tuvimos que pasarnos al mosto. Y hoy tomamos mosto en la iglesia, ¿no? Entonces, hay cosas que ejercen dominio sobre nosotros. Y el creyente no debería vivir bajo el dominio de nada. El pecado tiene poder. Y cuando dice aquí que no me dejaré dominar de ninguna, la palabra dominar significa enseñorearse. Enseñorearse. Y ahí también, quizá el mayor de los pecados y el que más esclaviza, es el pecado sexual. Aunque nunca puede ser un patrón indoblegable en la vida de un creyente verdadero, puede ser un hábito recurrente que malogra el gozo, la paz, el servicio, además de recibir la disciplina divina y obviamente también la necesaria disciplina de la iglesia. Si hablamos de pecado sexual, tenemos que ir a 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo habla de que el pecado sexual debe ser algo que debemos extirpar de nuestra vida porque Dios nos llama a la santidad. Y el creyente nunca debe permitir que el pecado tenga control sobre él. Nosotros tenemos que enseñorearnos del pecado en la fuerza del Señor.
El rechazo de Pablo es categórico en contra de la nación impía, de que la libertad en Cristo da licencia para pecar, y esto era lo que sostenían algunos en 1 Corintios, en Romanos 6, donde dice Pablo, voy a pecar libremente para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Mientras más peque, más me perdona el Señor. No, esa no es la dinámica. Esa no es la matemática de la gracia. No es de ninguna manera aquello que el creyente debe, a lo que el creyente se debe entregar. Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, por la música, por la televisión. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen en sus vidas. A veces no solo son las modas, a veces es las compras. Yo he tenido que aconsejar a algunos maridos retirarle la tarjeta de crédito a su mujer porque iban a la bancarrota, porque simplemente tenía una afición a comprar cosas innecesarias. Y eso es realmente muy triste. No tenemos que dejarnos dominar de cosas que aparentemente pueden no ser malas, pero que terminan siendo una esclavitud. Entonces, si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? Rotundamente no. Esa es la respuesta. ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Bueno, aquí yo ya no he podido responder, porque cada respuesta es personal. O sea, aquí cada uno de vosotros tiene que examinar su vida y preguntarse, ¿habrá algo que me está controlando? ¿Hay algo que yo no puedo dejar de hacer porque siento una necesidad imperiosa, si no parece que me falta algo en la vida? Y eso es algo que tenemos que, puede ser un deporte. Oye, hacer deporte está bien, es sano, necesario muchas veces, pero si el deporte va a hacer que yo sea un esclavo del deporte, pues entonces se está transformando en algo pecaminoso. La lectura. Puede ser que yo dedique demasiado tiempo a leer y descuido mi familia, descuido el ministerio, descuido los estudios, las responsabilidades, el trabajo. Está muy bien leer libros que te gusten, leer cierto tipo de literatura, pero no puedes pasarte la vida nada más que leyendo o mirando series en la tele o lo que sea, ¿no? Entonces, nada debe controlar nuestra vida. Ahora entramos a otro apartado, que es cómo afectaría a otros. Así que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Ese es el primer apartado, el primer tema, diríamos así, con conclusiones muy claras. Pero ahora entramos en el área de las relaciones. Y aquí la cosa se nos complica mucho más, porque en el primer apartado tiene que ver conmigo. Pero claro, lo que yo hago, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y yo tomo mis propias decisiones. Pero claro, no vivo aislado, vivo en familia, formo parte de una iglesia, hay otras personas que observan mi vida. Y eso, pues, ¿qué repercusión tiene? Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo afectaría a otros? Y aquí surge el principio del amor. Y hay una advertencia en 1 Corintios 8:9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y esta es la advertencia seria, que tenga en cuenta cómo mi conducta, cómo mis hábitos, cómo las cosas que yo hago, que yo practico, el uso de mi tiempo, mis relaciones, el ir o venir a ciertos lugares, cómo afecta a los que son débiles. Pero claro, hay que definir quiénes son los débiles. Estamos hablando de nuevos o tiernos en la fe.
Un débil es un recién nacido. Es aquel que acaba de conocer a Cristo. ¿Vale? Algunas veces es difícil saber si lo que yo estoy haciendo le hace daño a otro hermano. Pablo me da una regla simple para ayudarnos a tomar una decisión. Debo actuar con sensibilidad y gracia. Y aunque hay algunas acciones que no son erróneas, pueden no resultar en el mejor interés de otros. Es decir, al tener libertad en Cristo, hay cosas que no debiera hacerlas o usarlas, porque al hacerlo hiero a mi hermano, perjudico a un hermano, a una hermana. Por lo tanto, no me tengo que considerar solo a mí. Lo que Pablo me está diciendo es, sé sensible, cuida tu testimonio. Hay otros que te miran y pueden ser afectados por tu conducta. En el capítulo 8, verso 13, dice, si la comida le es a mi hermano o ocasión de caer, en este caso era la carne, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué estaba demostrando con esta acción? Se nos pregunta aquí. Bueno, que Pablo deseaba ser de bendición, no de tropiezo o de escándalo. ¿Vale? ¿Qué cosas o por qué debemos estar limitados por la conciencia de otra persona? Bueno, la respuesta es porque hacemos las cosas para la gloria de Dios. Todo, incluso el comer y el beber. Nada que hagamos debe causar tropiezo a otros. Debemos hacer lo que es mejor para los demás, para que puedan ser salvos, para que crezcan en la gracia. Por otro lado, los cristianos no deberían diplomarse como personas débiles con una conciencia hipersensible. Y esto es algo que quiero dejar bien claro. En una ocasión yo tuve que visitar una familia de la iglesia que pastoreaba, estoy hablando muchos años atrás, y ellos me expresaron que se escandalizaban de ciertas cosas que otros creyentes de la iglesia estaban haciendo y que a ellos les parecía mal. Bueno, me dice que mi conexión a internet es inestable, espero que me podáis escuchar bien. Claro, no era absolutamente nada pecaminoso, por supuesto que no era nada pecaminoso. Pero esta gente estaba escandalizada y decía que eso no se debía hacer. Y este señor me dijo, pero es que nosotros somos débiles en la fe. Y estos hermanos que son más fuertes deberían prestar atención a nuestra debilidad. Y yo le dije, querido hermano, si usted que tiene 40 años de creyente se considera un hermano débil, pues señor, lo siento mucho, usted no es un hermano débil, usted es un hermano caprichoso. Porque si con 40 años de creyente te consideras débil, chico, por favor, ¿dónde ha estado el crecimiento? ¿Dónde ha estado tu obediencia? ¿Dónde está tu madurez? La Biblia claramente dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis en la salvación. Y si tú no has crecido durante 40 años, chicos, lo siento, pero yo no voy a perder el tiempo contigo en este sentido, dándote explicaciones sobre este tema. Hermanos, ojo con esto, porque tristemente hay cristianos en las iglesias que nos tuercen el brazo y que quieren impedir que no se canten coros nuevos, que solo se canten los himnos de hace 200 años, que no se pueda hacer una representación teatral con los niños de la iglesia o que los adolescentes de la iglesia hagan una obra de teatro para mostrar una historia bíblica o lo que sea, o muchas otras cosas que podríamos estar diciendo que en algún momento han parecido o han traído controversias a la iglesia. ¿Qué voy a decir del uso de instrumentos musicales en la iglesia?
Yo recuerdo cuando un chico me dijo a mí, no, en la iglesia no se puede tocar la guitarra porque se tocan en los bares. Y yo le contesté, sí, y el que toca la guitarra en el bar también usa una camisa exactamente igual que la que tienes puesta tú. Entonces no seamos ridículos, hermanos. No seamos ridículos. ¿Por qué yo no puedo tocar en la iglesia una guitarra, una batería, un teclado, un bajo, si al final no se trata de que el elemento es pecaminoso? Los usos que le damos las personas son pecaminosas, pero yo las cosas las uso para la gloria de Dios. Entonces, hay cosas que a veces caen en, yo digo, casi la ridiculez en estos temas, ¿no? Y en este sentido tenemos que reflexionar y no permitir que la iglesia quede anclada en el pasado. Por ejemplo, estos son los bancos que mi abuelo donó a la iglesia. Resulta que vamos y tenemos que poner un cojín en el asiento y en la espalda porque son bancos que las personas que tienen un poquito de lumbalgia no resisten estar sentadas una hora allí. Y hoy podríamos reemplazar esos bancos por sillas cómodas, por butacas cómodas, pero no, como esos bancos los donó su abuelo, resulta que esos bancos no se pueden mover de la iglesia. Chicos, esas cosas son santificar lo que Dios no santifica. Porque cuando Dios tuvo que dejar que el templo fuera destruido, lo dejó que fuera destruido. Y las cosas son instrumentos, no la razón de que nosotros seamos más o menos espirituales. Yo soy espiritual si vivo en santidad, si agrado al Señor, si crezco en la gracia y el conocimiento de Dios, si me aparto del pecado. Pero tengo que tener cuidado de no darle valor a cosas que la Biblia no les da valor. Y en este sentido, los cristianos tenemos que enseñar cuidadosamente acerca de nuestra libertad en asuntos que no están expresamente prohibidos en las Escrituras. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Romanos 14:13 nos dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poder tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es decir, aquellas cosas que podrían ofender o hacer que un hermano débil en la fe, nuevo, sea tentado a caer otra vez en pecado. Entonces, definamos esto, hermanos. Estamos hablando de una persona que a lo mejor acaba de, puede ser, yo qué sé, se me ocurre poner una persona que ha sido alcohólica, por ejemplo, o que se acaba de convertir. Nosotros, por cultura, aquí en Galicia, las familias hacen vino en casa. Es un vino con un nivel alcohólico muy, muy bajito. Y lo toman en las comidas. Ahora, como hemos dicho, un creyente nuevo que acaba de convertirse, lo invito a comer, no voy a poner vino. No voy a poner vino porque para él va a ser causa de tropiezo. ¿Entendéis? Entonces, aquellas cosas que podrían ofender o hacer que un hermano débil se vuelva a sentir tentado a caer otra vez en pecado. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo en los demás. El cristiano fuerte pero insensible puede alardear de su libertad y a propósito molestar la conciencia de otro. El cristiano escrupuloso pero débil puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar controversia. Pablo quiere que sus lectores no solo sean fuertes en la fe, sino que también sean sensibles a las necesidades de otros. Al ser fuertes en algunos puntos y débiles en otros, necesitamos constantemente evaluar los efectos de nuestra conducta en los demás. Algunos cristianos sacan a relucir a un invisible hermano débil para apoyar sus opiniones prejuiciosas o normas. Debes vivir de acuerdo a estas normas o vas a defender a un hermano débil.
muchas veces la persona que se puede ofender es precisamente la que habla así, aunque no presenta ni señala quién es realmente el hermano débil. Aunque Pablo nos urge a tener en cuenta a los débiles en todo lo que hacemos, no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egocéntricos de quienes tratan de imponernos su opinión. Y esto lo digo especialmente en el tema de la música en la iglesia y en ciertos temas, como puede ser también el ministerio de la mujer, cosas que a lo largo de los años han sido muy, pero muy controversiales. Ya no quiero hablar de lo que fue el uso de los pantalones. Yo recuerdo de niño que una mujer viniera a la iglesia de pantalones, la ponían fuera de comunión. Hoy el pantalón es una prenda femenina como masculina, y hoy, hace décadas ya. Entonces, tristemente a veces, estas cosas se impusieron y se hizo mucho daño. El largo del pelo del varón, por ejemplo. Yo recuerdo en mi juventud, bueno, ya no quiero ni hablar de los problemas que tuvo mi padre en la iglesia por un joven que se había dejado la barba. Madre mía, las discusiones que hubo en la iglesia, porque decían que era el Che Guevara, que era comunista, yo qué sé, porque aquel joven se había dejado la barba. Pero tuvo unas discusiones, fue terrible, enorme, ¿sabes? Y yo sé de un pastor en la iglesia a la que él iba, que no permitía entrar a los jóvenes a la iglesia si el pelo les cubría un poquito la oreja, ¿no? Claro, había venido una moda donde los chicos se dejaban el pelo largo y aquello era un escándalo, había que cortarse el pelo, ¿no? Entonces, claro, esa juventud se perdió. Estoy hablando de muchos jóvenes que dejaron de ir a la iglesia porque los pastores le prohibían entrar en la iglesia con el pelo largo. Y claro, hermanos, eso dañó, trajo rebeldía, trajo dolor y trajo que mucha gente se rebelara no solo contra la iglesia, sino contra el Señor. Y yo creo que ese tipo de imposiciones realmente hacen daño al pueblo de Dios, porque la Biblia no regula sobre eso. Son gustos personales. Y los gustos personales no pueden delimitar las prácticas en la vida de los demás. Bien, anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. Se nos sugiere acá. Y bueno, yo he puesto alguno: ir mucho al cine, beber vino delante de uno que fue alcohólico y tal. A lo mejor podéis luego sugerir algunas cosas más cuando abramos el coloquio. Dice Romanos 14, 19... Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que debemos seguir eso, lo que contribuye a la paz, a la armonía en la iglesia. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenos, pero para otros son malas. Pueden ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo me limito, pero a su vez explico, dialogo, hablo y espero que el hermano también tenga la misma actitud que tengo yo. Como es lógico, procuramos huir de hacer cosas que las Escrituras prohíben, pero hay veces que la Biblia no dice nada, y entonces allí tenemos que seguir nuestra conciencia. Todo lo que no proviene de fe es pecado, y esto significa ir en contra de una convicción que dejará a una persona con una conciencia de culpa o intranquila. Cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos evitarlo. Sin embargo, no debemos despreciar a otros hermanos que hacen uso de su libertad en otros aspectos.
Otra pregunta muy interesante. Glorifica a Dios. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Primera de Corintios 10:31 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y entonces, mi pregunta es, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? En resumen, para decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta, aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica? Segundo, ¿cómo afecta a los hermanos? ¿Les edificará o les hará caer? ¿Hacer esto glorifica a Dios? El amor de Dios debe permear nuestras vidas al grado de que todo lo que hagamos sea para su gloria. Y esto es un principio que me va a dar dirección. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Puedo glorificar a Dios al hacer esto? El criterio de Pablo no era qué es lo que más le gustaba, sino que era lo mejor para dar gloria a Dios y bendecir a los que lo rodeaban. Por esa razón, nosotros tenemos que examinar nuestros corazones y dar respuestas. Aquí se nos sugiere evitar los extremos. El libertinaje, esto es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. Es decir, no examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento, tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe, es decir, no le importan los demás. Luego está el legalismo. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones, creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Y esto realmente es algo muy triste vivir así. Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que se sienten en libertad de practicar algunas cosas dudosas. Y entonces tienen una actitud de superioridad, de crítica y de negativismo. El legalismo mata, hermanos, mata, daña, lastima, hiere. Y debemos despojarnos de él. La vida del creyente es sí y amén en Cristo Jesús. No, 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 no. De cara a la santidad, le doy la espalda al pecado. No necesito, como decíamos el otro día, vivir de cara al pecado a ver hasta dónde puedo llegar sin pecar. Vivo tratando de agradar a Dios y hago las cosas que sé que glorifican su nombre. Y una vida equilibrada. Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser piedra de tropiezo. Así que procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Allí es donde nos queremos encontrar. Allí es donde yo pretendo estar. Allí es donde como iglesia intentamos estar. Una vida equilibrada. Ahora voy a daros otra serie de preguntas. Algunas repiten algunos de los conceptos que ya tenemos, pero entiendo que son muy necesarias para cerrar este tema. Esto no está en el manual, es fruto de otro discipulado que yo he utilizado, especialmente cuando hablo con los jóvenes, ¿no? Que vienen y preguntan, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Entonces yo le doy esta lista de preguntas. ¿Testifico mientras lo hago? Primera de Pedro 3:15. Santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tal vez la actividad misma me avergüence demasiado para abrir la boca y hablar del Señor. Entonces, no la debo hacer. Debemos estar preparados para testificar en todo lugar. Por otro lado, las personas no salvas tienen ideas muy definidas de lo que un creyente verdadero debe hacer o no. Por lo tanto, si trataras de testificar mientras haces algo cuestionable, es probable que te digan, ¿y tú, si eres creyente, cómo estás haciendo esto? Si tú eres evangélico o creyente, ¿por qué estás aquí?
¿O por qué estás haciendo esto? Qué vergüenza, ¿no? Por lo tanto, esta es una pregunta muy interesante. ¿Puedo dar testimonio a otros? ¿Les puedo hablar de Cristo mientras estoy o yendo a tal lugar o haciendo tal cosa? Segunda pregunta, ¿está claramente prohibido? Hay muchas cosas acerca de las cuales Dios ha dicho claramente que están mal. Hebreos capítulo 13, aquí he puesto 3:14, es 13:4, está mal, corregidlo. Hebreos 13:4. Allí Pablo está hablando del matrimonio, dice, honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El que fornica es la persona que mantiene relaciones sexuales con una persona con la que no está casada. ¿Vale? Y el adúltero es la persona que adultera, que le es infiel a su mujer, a su esposo, teniendo relaciones sexuales con el que no es su pareja. Por lo tanto, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy muchos jóvenes se preguntan si el sexo fuera del matrimonio está bien, pero Dios ha dicho claramente que es pecado. Claro, luego tenemos otras cosas. Por ejemplo, en Colosenses 3:5-9 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que no solo vamos a señalar las cosas que tienen que ver con pecados sexuales, también la murmuración, la queja, la crítica, el hablar mal de otros. Hay muchísimas cosas que están claramente prohibidas y que el creyente no debe hacer. Hay otra pregunta interesante que debemos responder. ¿Daña mi cuerpo? Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que he sido comprado por precio. Por lo tanto, debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. No es el edificio de la iglesia. Es el cuerpo físico lo que la presencia de Dios santifica. A veces le damos al local donde la iglesia se reúne un hálito de santidad. No, la santidad la tenemos que tener nosotros en nuestros corazones, hermano. La iglesia donde nos reunimos en Revive, el domingo estamos glorificando a Dios y es un santuario, pero el sábado anterior los niños han estado jugando al fútbol, han hecho juegos, los jóvenes han movido las sillas, las han cambiado de lugar y han disfrutado un día, no han hecho nada pecaminoso. ¿Por qué? Porque la iglesia no son las sillas ni es el lugar, la iglesia somos nosotros. Cualquier cosa que dañe el cuerpo o la mente está contaminando el templo de Dios. Hay una cuarta pregunta. ¿Forma hábito o esclaviza? Ya hemos dado respuesta a esto en 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Por lo tanto, no se refiere a hábitos buenos como la lectura de la Biblia, sino a las cosas que tienen un poder esclavizante sobre la mente o el cuerpo de una persona. ¿Vale? Así que puede ser incluso alguna comida que la deseo y que la como de una manera exagerada. ¿Vale? Forma, hábito o esclaviza. Quinto, obstaculiza mi vida cristiana. Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué nos dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puestos los ojos en Jesús y con el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por lo tanto, ¿podrías correr una carrera con botas y abrigo? Claro que la podrías correr, pero no vas a ganarla, ¿eh? Te aseguro que si corres una carrera con un abrigo y con botas, no vas a ganarla.
Sabéis lo que pasó con el ejército de Alejandro Magno, ¿no? Llegó un momento que se volvió muy lento. ¿Por qué? Por los despojos de las victorias anteriores. Hay cosas atractivas en este mundo que no son malas en sí, pero nos impiden servir a Cristo con efectividad. Hay que ponerlas a un lado si yo quiero ganar la carrera. Sexto lugar, ¿me expondrá la tentación? Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cualquier cosa que yo haga que me coloque en posición de ser tentado a la inmoralidad podría ser malo. ¿Qué hablar de una pareja de novios que se dedican a besarse y acariciarse en un lugar oscuro? Obviamente que eso puede terminar en un pecado y una caída sexual. Por lo tanto, ¿me expondrá la tentación? Yo tengo que saber poner límites en mi vida y hay cosas a las que tengo que decir que no. Séptimo, ¿dañará a otros? Ya esto también lo hemos mencionado en Romanos. Vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Y dice el verso 13, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Algunos creyentes encontrarían obstáculos en su vida si fueran a sitios o leyeran ciertos libros que a lo mejor a ti no te dañarían, pero a ellos sí. Por lo tanto, no lo recomiendes o léeslo o ve tú, pero no los lleves a ellos a ese lugar. Es cuestionable. ¿Tienes dudas en cuanto a ello? Romanos 14, 23 nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Tienes dudas? No lo hagas. Cuando nos enfrentamos con algo de lo cual no estamos completamente seguros, la mejor regla es, si tengo dudas, no lo hago. En general uno pregunta acerca de algo cuando ya tiene dudas sobre el asunto. Pecado es todo aquello que la conciencia iluminada por el Espíritu Santo no aprueba. ¿Vale? Vuelvo a repetir, pecado es todo aquello que la conciencia iluminada por el Espíritu Santo no aprueba. Así que si de pronto hay algo que te dice, esto no, pues no lo practiques, no lo hagas. 9. ¿Le agradará a Dios? ¿Le agradará a Dios? Romanos 8, 7 y 8. Ahí Pablo habla ahí de la carne y que los designios de la carne son enemistad contra Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Filipenses 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Practica la presencia del Señor. Esa es una actitud maravillosa. Si vas con el jefe de tráfico en tu coche, evitarás hacer una maniobra indebida, ¿no? Si vas con el jefe de tráfico o si vas con el policía, ¿eh? ¿Cuántas veces vamos a hacer una cosa y de pronto vemos a un agente de policía de tráfico y decimos, no, esto no lo puedo hacer porque me van a multar? Pues practica la presencia de Dios. Recuerda que Dios está en ti, que Dios está contigo y que no debes hacer ni ir a un lugar donde Él no pueda estar. Vamos concluyendo. ¿Qué tal si estuvieras haciéndolo cuando el Señor venga? Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, ¿cómo
estoy manejando las cosas que hago. En el capítulo 2, verso 28 y 29, dice el 28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. Tal vez sea vergonzoso tener que decir durante toda la eternidad, cuando el Señor vino a buscarme, yo estaba criticando, estaba quejándome de mis pastores, estaba en un lugar inadecuado, estaba cometiendo cierto pecado. ¿Has pensado en la posibilidad de que la escena del huerto del Edén puede volver a repetirse? ¿Recordáis que Dios en Génesis 3 lo que hizo? Vino a buscar al hombre y preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Y qué había pasado con Adán y Eva? Se habían escondido. Estaban avergonzados. Qué triste sería que el Señor nos venga a buscar y yo me encuentre haciendo algo inadecuado. Y la última pregunta, ¿es para su gloria? Que ya nos la han hecho en el manual. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, haced todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y el verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que, amados hermanos, esta es la tarea que tenemos por delante. Hay allí un llamado a reflexionar, a hacer una lista de acciones que pueden ser de tropiezo, pensar en las maneras en que puede edificar a los hermanos, hacer una pequeña reseña de los principios que hay en Colosenses 3, 23 y 24, ¿vale? Y luego meditar en 1 Corintios 10, 23 y 33. Así que yo lo que os sugiero, como cada día, es que llenéis estas columnas que tienen las cosas en blanco, que las cubráis y hacéis la foto de la página 26 completa y de la página 27. Si la podéis hacer vertical, mejor, porque me ayudáis a mí a verla. Si no, me va a dar tortícolis a mí si me la mandáis en horizontal. Tengo que girar el cuello para intentar leerlo. Bueno, hay que perder tiempo en cambiar la posición, pero prefiero no tener que gastar tiempo en eso. Así que tratad, a vosotros os da igual, me lo mandáis en vertical, hermanos. Así que llegamos al final de una interesante clase, creo yo. Pero bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta y me quiere consultar a nivel personal, me escribe al teléfono de la iglesia, lo tengo yo, y yo puedo dar las respuestas que el Señor ponga en mi corazón. Señor, gracias por este tema, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas. Queremos vivir en la gracia, Señor, la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Queremos ser creyentes equilibrados. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día de nuestra vida. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Muchas hermanos. gracias. Es Eli la que me está llamando desde el retiro. Que el Señor os bendiga. Bendiciones, Buenas noches pastor. para todos. Gracias.